Un placer para todos. Otra vez aquí Luis Bejarano. El Señor me les bendiga, me les guarde, me les dé mucha sabiduría. Pedimos en esta mañana la dirección del cielo para tratar este tema sobre el milenio. Pedimos, Señor, que nos acompañes y nos dé sabiduría. En Yahshua, amén. Muy bien. Entonces, vamos a abrir las escrituras en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando el tema del milenio. Muy bien. El milenio, el milenio es un tema que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Pero como es un tema que solamente se entiende en hebreo, mejor vamos a leerlo aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. El milenio, como bien la palabra lo dice, es mil. En hebreo es elef. Y estos 1000 años inician precisamente con la venida del Señor Jesucristo, cuando él es investido como rey, viene por su remanente. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero y los vivos serán transformados. Y en los demás, que no alcance la victoria, entonces serán muertos con el resplandor de su venida, ya, serán muertos con el resplandor de su venida y con la palabra de su poder, es decir, con la palabra de su boca. Dice el libro de Apocalipsis 20, hablando del milenio. Pero el milenio, aquí en el libro de Apocalipsis, tenemos 6 menciones al tema del milenio. El primer texto que nos habla del milenio lo encontramos en Apocalipsis 22. ¿Ya? El segundo lo encontramos en Apocalipsis 23. El tercero lo encontramos en Apocalipsis 24, el verso 5, el verso 6 y el verso 7. Es decir, solamente menciona 6 veces la palabra milenio. Pero cada vez que menciona la palabra de milenio, se refiere a un paralelo dentro del milenio, enfocando un concepto diferente con respecto al milenio, o sea, un acontecimiento diferente, o un suceso diferente, o una relación con respecto a algo que sucede dentro del milenio de manera paralela. Por eso dice el verso 1, vamos a relatar el verso 20, el capítulo 20, y lo vamos explicando. Dice, vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Este ángel tiene tanto poder que dice que vio descender del cielo. ¿Que no vio descender? Juan, porque estaba recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Nosotros sabemos muy bien, para los estudiosos de las Escrituras, que esa cadena es la cadena de soledad aquí en la tierra, porque el Señor Jesucristo, cuando en su segunda venida, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitan primero, los vivos seremos transformados para irnos con Él por 1000 años. Entonces en la tierra no queda nadie, solamente va a quedar Satanás y sus ángeles. Esa es la gran cadena que va a tener, donde será atado por 1000 años. Coloca su sello sobre él. Coloca su sello sobre él. ¿Quién coloca el sello? Ese ángel. ¿Cuál es el sello? El sello es el sello de Shabbat, es decir, que va a descansar por 1000 años porque no tiene nada que hacer aquí en la tierra, a engañar a nadie, porque los muertos en Cristo resucitan, dice 1 Corintios 15. Y los vivos seremos transformados para encontrarnos con Él, y aquí da inicio al milenio. ¿Cuándo termina ese milenio? Cuando Él regrese nuevamente para hacer el juicio ante el gran trono blanco, y entonces se va a presentar lo que es la gran escena del Armagedón.
sea, la continuación del Armagedón, y entonces todos los perdidos serán resucitados. Satanás allí los convoca a una gran reunión para enfrentar a esa nueva Jerusalén que acaba de descender, donde el Señor va a dar un gran discurso, ¿ya? Y entonces esa es la terminación del milenio. Pero dentro de ese milenio hay 6 tópicos. Y ese es el primer tópico que vamos a enfocar en esta mañana. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 2. Dice así: prendió al dragón, o sea, el ese ángel poderoso, muchos consideran que es el mismo Señor Jesucristo, que es el que tiene poder de luchar contra el dragón, de prenderlo y atarlo por 1000 años, porque esa atadura es sencillamente el encierre por 1000 años, donde no hay seres humanos a quien engañar, y el único que tiene poder de hacerlo es el Señor Jesucristo. Dice el verso 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fíjate que tiene 4 nombres: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Tiene 4 características, que esas 4 características encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este primer pasaje que nos habla del milenio está directamente enfocado a Satanás, a la prisión que va a tener por 1000 años. ¿Ya? Lo ató ya a Satanás por 1000 años, o sea, son 1000 años. Y es la primera mención que hace en el libro de Apocalipsis 20. La segunda mención que hace, la hace en el verso 3. Ahora, después de atarlos, dice que lo arrojó al abismo. Abismo es teón en las profundidades. En hebreo, la palabra teón se refiere a las profundidades de las aguas. Las profundidades de las aguas es lo que habla en hebreo teón, que es la misma tierra cubierta de agua, ¿verdad? Y dice que lo arrojó lo mismo y lo encerró, ¿ya? Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumplieran 1000 años. Entonces, viene que la segunda pasaje que nos habla del milenio va enfocando cuál es el objetivo que va a hacer con Satanás, además de encerrarlo, ya, al diablo por 1000 años. Aquí especifica claramente cuál va a ser su sentencia aquí en la tierra. Dice que lo arrojó al abismo, o sea, en la tierra, habla las características claras, y lo encerró. La palabra lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Cuál es el sello de Dios? El El Shabbat, sábado. el Shabbat, Hermano, el sábado. hermano Luis, tengo una pregunta. Pero es un sábado milenial. Ya le doy la palabra, hermana Silvia. Es un sábado milenial. ¿Por qué milenial? Porque la tierra tiene 6000 años de pecado que se dieron a Satanás para que trabajara durante 6000 años. Y luego ahora el mismo ángel con ese poder lo encierra para que él descanse 1000 años, porque no tiene nada que hacer. Hermana Silvia. Ya la contestó, porque iba a preguntar era si puede ser, como el Apocalipsis es simbólico en su mayoría, Sí, que los 1000 años son literales o son simbólicos. los, Usted lo los, acaba de, los mil usted lo años acaba de decir, son literales. son Hay- literales. aquí hay algo muy importante para profundizar en la palabra. Todo lo que está en la Biblia es escrito de manera profunda en hebreo en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, para contestar la palabra de la hermana Silvia, eh, es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está toda la cronología y la profecía del acontecimiento de la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim et Hashamayit Haaretz. Entonces,
En ese verso, en hebreo, hay 7 palabras. Las primeras 4 palabras tienen 14 letras y las segundas tienen 14 letras para completar 28 letras dentro, en hebreo, dentro de ese capítulo. Pero dentro de ese capítulo, de ese versículo, perdón, esas 28 letras, creo que hay alguien que tiene el micrófono. Vamos a ver. Sí, la hermana Jorge Guayacán. Bueno, ya los inicié. Dentro de ese versículo de Génesis capítulo 1, verso 1, hay 28 letras, pero esas 28 letras solamente hay 6 alef, 6 alef. Y esas 6 alef hay dentro del hebreo, lo voy a explicar en español, dentro del hebreo se dice alef, refiriéndose a 6 días literales. Pero ahí mismo también, en el contexto hebreo profético, son 6 elef. Y 6 elef significa 6 milenios en hebreo. Es decir, que lo que el Señor está explicando aquí en hebreo, en ese versículo, es que Él hizo la creación en 6 alef literales, o sea, en 6 días literales, pero que esos 6 días literales en la historia del pecado eran 6 elef, o sea, 6 milenios. Es decir, que a Satanás se le permitió, según el convenio tratado entre el Padre Celestial y Satanás, que fue expulsado, le dio permiso para que trabajara no solamente en la tierra, sino en el universo donde él pudiera penetrar, si era que podía, si le dieran 6.000 años para que probara que realmente Satanás tenía razón. Si no, entonces el Señor iba a tomar cartas en el asunto y le iba a colocar en su lugar. El primer, el primer punto a tratar aquí era que el Shabbat había que descansarlo y no era solamente dado para el ser humano, sino para toda la creación. Y como Satanás fue creado y sus ángeles, y ellos estaban aquí en la tierra, porque los otros mundos no lo permitieron, Satanás debería guardar el Shabbat durante 6.000 años. Como no lo hizo ni lo está haciendo, entonces el Señor va a colocar su sello sobre él en ese milenio, ya en ese L, para que obligado, porque no es porque Satanás lo quiera guardar, él guarde 1.000 años aquí en la tierra de manera obligatoria, porque le va a quitar a los seres humanos y va a quedarse solo con sus ángeles donde él no tiene nada que hacer, es decir, no tiene trabajo, porque el trabajo de Satanás y los ángeles no es agricultura, ganadería, porque ellos no necesitan eso. El trabajo de Satanás y sus ángeles, ¿cuál? Es engañar a los seres humanos y exponer sus teorías para demostrarle al mundo que Dios está equivocado y que Él tiene la razón. Como se le dieron 100.000 años, ahora no pudo demostrarlo, sigue engañando a una gran cantidad de los seres humanos. Entonces el Señor dice, bueno, se le acabó el tiempo, voy a colocar un sello, voy a quitarle a todos mis redimidos, los que están muertos los resucito y los que están vivos los transformo y me los traigo para el cielo y usted va a quedar solo. Eso es lo que está explicando el segundo párrafo o la segundo texto de la segunda mención al milenio. Lo especifica. Entonces dice el verso 3, que ojalá todos tengan sus escrituras abiertas. Aquí estás. Verso 3 de Apocalipsis 20 dice, y lo arrojó al abismo es a la tierra, y lo encerró, ¿dónde? Y puso su sello sobre él, pero en el abismo en hebreo es teón, es decir, que lo encerró aquí en la tierra, pero lo deja dentro de las profundidades de las aguas. Por eso es que muchos ángeles que no obedecieron a Dios y se rebelaron también con Satanás, ya algunos se rebelaron, pero violaron muchos principios, es otro tema también tremendo, muchos acuerdos que había entre Dios y Satanás, algunos pasaron la regla y entonces el Señor los encarceló en las profundidades de las aguas. Por eso dice, en uno de los sellos, dice que el abismo, dice que fue abierto y salieron langostas, o sea, salieron muchos ángeles prisioneros para el tiempo final.
Eso se explica en el santuario, en el tema del santuario. Y muchos ángeles están siendo encarcelados, encerrados en las aguas profundas, pero se les permitirá, dice que se abrirá el pozo del abismo y saldrán a engañar al mundo entero. En el gran pregón del tercer ángel, saldrán allí para engañar al mundo y es el peor ataque que va a existir, que no ha llegado todavía, donde realmente el Señor va a aprovechar para que la tierra sea alumbrada con su gloria. Eso es un tema profundo que da dentro del milenio. Entonces, acabamos de hacer mención a la segunda, al segundo texto, donde nos habla de la segunda mención del milenio y nos especifica qué va a suceder dentro del milenio con características y detalles específicos. Uno de ellos dice que lo arroja lo mismo, ya lo había mencionado en la primera mención del milenio, y lo encerró y puso su sello sobre él. Esa es la primera mención, que no está en la primera mención del milenio. No sé si me están entendiendo. Y si no, pues pregunte. Es que va a colocar su sello sobre él. Ya lo estamos especificando. Para que no engañe más a las naciones. ¿Por qué no las va a engañar? Porque los que están muertos en Cristo son resucitados. Los que estemos vivos seremos transformados y seguidos con el cielo. Hay los que se quedan en la tierra, dice que son muertos con el resplandor de su venida y con la palabra de su poder. Es decir, que los impíos van a ser muertos y queda la tierra sola, desolada, como era en la creación, como era antes de la creación. O sea, en la tierra no van a quedar ni buenos ni malos, porque los buenos para el cielo y los que decidieron su destino eterno de perdición quedarán muertos. Unos con el resplandor de su venida y otro, cuando hablo del resplandor de su venida, es porque el Señor Jesucristo no va a venir como vino en la primera venida, que la gente lo podía ver. Ahora dice que sobrepuja los rayos del sol, es decir, que no hay nadie en la tierra que pueda verlo y seguir viviendo en su condición de pecado. Por eso todos los pecadores van a ser muertos. Lo aclaro bien. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Pero dice aquí, dice, continúa el versículo diciendo a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años, ya, fuesen cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo, un poco de tiempo. Mire que este segunda mención al milenio es específico, que el Señor le va a colocar un sello por 1000 años, ya, para que no engañen más a las naciones, porque los seres humanos son quitados, ya lo expliqué, ya. Y después de esos 1000 años, porque es por 1000 años nada más, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Es decir, ese poco de tiempo se refiere al tercer juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio específicamente para los perdidos, porque el juicio para los salvados ya había sido hecho en el juicio investigador que inició en 1844. Mire, este tema del milenio es profundo. Trata el santuario, trata el milenio, trata el juicio investigador, trata casi todo el tema sobre lo que tiene que ver con varias características. Bueno, continuamos nosotros para ver la tercera mención a la tercera vez que menciona el milenio, porque recuerda que en el capítulo 20 de Apocalipsis menciona 6 veces el milenio, y cada vez que lo menciona, habla de unas características diferentes que van a suceder dentro del milenio. Algún hermano que lea el verso 4 para ver la tercera vez que menciona el milenio, a ver de qué nos va a hablar sobre este milenio. ¿Quién puede leerme el verso 4? Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Yo les hago una pregunta. Mire qué va a suceder en esta tercera mención del milenio. Está mencionando y ya no está mencionando a Satanás, porque a Satanás le dedica dos
2 explicaciones del milenio. Pero la tercera vez que menciona el milenio en el capítulo 4, está hablando del juicio, los que recibieron facultad de juzgar. Yo les hago una pregunta. ¿De qué juicio está hablando? ¿Del primer juicio, del segundo juicio o del tercer juicio? ¿Qué dicen Del ustedes? segundo, del segundo, del segundo. Del segundo juicio. ¿Por qué del segundo juicio y no del primer juicio investigador o del tercero? Del tercero no es porque el milenio no ha pasado, porque el tercer juicio, el del gran trono blanco, es después del milenio. Eso lo dijo. Este es el juicio final, sí. Sí, El está hablando segundo porque del segundo juicio. Y dice que los que recibieron facultad, de los que juzgando a recibieron los que se... facultad, ¿ya? Los que recibieron facultad de juzgar. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice hermano? Y lo vamos a detallar para que se den cuenta de ustedes que no está hablando ni del primer juicio ni el tercero, sino del segundo. Léalo otra vez. Ya lo voy a leer, ya va. Dice, Verso vi 4. tronos, sí, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. De Y juzgar. vi las, sí, Sí, y vi las, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿a qué grupo específico se está refiriendo? ¿Al Aquí hay, grupo? aquí hay dos grupos, hermano Luis. Sí, sí, exactamente. Hay dos grupos. Están mencionando dos grupos. Dos grupos, sí, correcto. Los que, dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Sí, Esos son los de la Edad Media. O sí, sea, todos los mártires. correcto. Muy bien. ¿Y cuál otro grupo? Y Y los que no habían y por adorado la la palabra bestia. de Dios, ahí hay otro. Sí, sí, claro. Y luego dice, los que no habían adorado a la bestia en su imagen. Ese es otro grupo. Otro grupo, porque eso no pertenece a la Edad Media, porque está hablando del tiempo final, del remanente que está en el tiempo final después de 1844. Ahí hay comas, o sea que son grupos diferentes. Los que Grupo, no van a, o sea, dice, y por la palabra de Dios, dice, y los que no han adorado a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vieron y reinaron por 1000 años. Ese es el grupo de los redimidos del exactamente. tiempo del lugar santísimo. Muy Hermano bien. Luis, Sí, hermano David Beltrán. buenos días para todos. Sí, señor. Bueno, yo entendería ahí que hay más o hay otro grupo, Sí, señor. porque dice los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Según 1 Corintios 5, si no estoy mal, dice que los redimidos, o sea, en general, todos los redimidos reciben por la gracia del Señor la facultad de participar en ese juicio. Primer grupo. Segundo grupo, los decapitados y muertos por el testimonio de Jesucristo. Y el tercer grupo, los que no adoraron la bestia en su imagen, ni recibieron la marca en su frente o en su mano. Correcto. O Muy sea, bien. ahí veríamos tres. ¿Quería mencionar algo, hermano David? Bueno, No nada más ahí. bueno, muy bien. ¿Por qué lo que acaba de decir el hermano David es muy correcto y es bueno valorar este aporte del hermano David? Muchas gracias. ¿Por qué todos los redimidos van a formar parte de la investigación del juicio? Son todos los grupos. ¿Por qué razón? Le voy a explicar por qué razón son todos los grupos que van a participar en el segundo juicio. Porque en el primer juicio investigador, los que han muerto en la tierra no están participando en el juicio ni van a saber qué sucedió en el juicio. Y los que estamos ahora vivos, si vamos a descansar o vamos a ser transformados, tampoco hemos conocido el procedimiento del juicio. El Espíritu de Profecía dice que cuando estemos allí, muchos van a tener incógnitas de decir por qué el pastor, por qué mi mamá, por qué mi amigo y por qué mi semejante o cualquier persona no está aquí si era una gran persona. Y por qué este que era un ladrón, que era un asesino, que yo lo veía todo malo, ahora está aquí, debería estar perdido. Entonces, el segundo juicio es un tema aclaratorio. ¿Aclaratorio para quiénes? Para los que no participaron del primer juicio.
Por eso todos los grupos van a estar allí en este consenso, en esta aclaratoria de investigación, de análisis, porque el juicio ya había sido hecho, pero eso se abren los libros nuevamente para mostrar muchas dudas e incógnitas ya de aquellos grupos que no estuvieron en el primer juicio. ¿Quiénes sí estuvieron en el primer juicio? Las primicias que resucitaron con Jesús, los representantes de todos los mundos, el Padre Celestial, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos los que fueron convocados en el juicio para el juicio investigador que inició en 1844. Pero nosotros, en la venida del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo no estuvieron allí y los vivos resucitados tampoco. Los vivos transformados, perdón, tampoco. Ellos son, que son varios grupos de los que murieron, y obviamente el grupo de los vivos transformados que pertenecen a otro grupo, que vamos a estar o estarán vivos en la venida de Jesús, es otro grupo. Todos estaremos en esta aclaratoria del segundo juicio investigador. Muy bien. Viene lo importante del tema del milenio. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, además de eso, dice que hay tronos y se sentaron de ellos lo que dio juicio y vi las almas de los decapitados del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. Ahora, ¿cuánto tiempo será? Aclara, son 1000 años. 1000 años. Pero esos 1000 años, también el Espíritu y Profecía dice que cuando se termine esta aclaratoria, iremos a muchos mundos a visitar, porque nos vamos de vacaciones. También está la gran cena de la boda del Cordero. Están todas las aclaratorias donde será. Dice que enjuagará el Señor toda lágrima de ellos, porque allí no habrá llanto ni habrá dolor. Pues el Señor dice el libro de la historia de la redención, que cuando nosotros lleguemos allí, el primero que nos recibirá no será Jesucristo, sino que será nuestro ángel acompañante, dice la historia de la redención. Y él tendrá una entrevista con cada uno de los redimidos, es decir, cada ángel con su persona, con cada ser redimido, para explicarle y hacerle un protocolo, una preparación para que se pueda encontrar con el Señor Jesucristo. ¿Dónde sucederá eso? Iniciando el milenio. Cada ángel que le fue asignado a cada ser humano y que ese ser humano alcanzó la salvación, la vida eterna, ese ángel será el primero que le estrecha la mano, el primero que se reúne y le hace una preparación para que cuando se encuentre con Jesús no haya tristeza, porque no está mi hijo. Es decir, ese ángel le va a aclarar muchas cosas antes de encontrarse con Jesucristo y ver a todos aquellos redimidos. Y además de eso, iniciar lo que es la gran cena de la boda del Cordero. ¿Ve? Y después de la cena de la boda del Cordero, entonces ya viene la aclaratoria del segundo juicio. Entonces, miren todo lo que nos habla la segunda parte que nos menciona, perdón, la tercera vez que nos menciona el milenio. Vamos para la cuarta mención del milenio. ¿De qué nos está hablando? Porque cada vez que nos habla del milenio, en el libro de Apocalipsis 20, nos está mencionando una temática diferente. Vamos para el versículo 5. ¿Quién no quiere leer? Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Fíjate que las primeras dos menciones del milenio lo enfocó directamente a Satanás. La tercera vez que menciona el milenio lo enfoca a los redimidos y su función dentro del milenio. Interesante. Y que es por 1000 años. Y la cuarta vez que menciona el milenio no lo enfoca ni a Satanás ni a los redimidos, sino a los perdidos. Interesante. Léalo otra vez, hermano. Verso 5. Para que vea que no está mencionando ni la función de Satanás ni de los redimidos, sino se dirige directamente a los perdidos.
Verso 5. ¿Qué dice, hermana? Vamos a repetirlo otra vez. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, que en la primera resurrección, estos muertos inician un recorrido de 1000 años allí muertos. Es decir, los que fueron muertos en la venida de Jesús por el resplandor y por el poder de su palabra, inician 1000 años muertos. Y los que ya venían muertos desde Adán para acá, que no alcanzaron la vida eterna, es decir, que no alcanzaron el plan de salvación, seguirán muertos por 1000 años. Es decir, que habrán 1000 años más de soledad en la tierra, y esto nos confirma las primeras dos menciones de Satanás, donde Satanás recibe su sello, es decir, descansa por 1000 años. Es decir, que esta cuarta mención nos confirma que realmente Satanás va a quedar solo, ¿verdad? Entonces, es la quinta mención. Vamos ahora al sexto versículo, que nos habla de la quinta mención del milenio, y vamos a ver de qué nos va a hablar. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay un reinado de 1000 años. Y aquí menciona el paralelo que hay entre los redimidos y los perdidos. Es decir, que son bienaventurados los que alcanzaron la salvación, porque vamos a estar reinando durante 1000 años. Un milenio de reinado. Pero los otros muertos que no alcanzaron la salvación estarán muertos por 1000 años. Entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque si en la primera venida del Señor, en la venida del Señor Jesucristo, ya, los que resuciten significa que alcanzaron la vida eterna y alcanzaron la salvación, ya, y con ellos estaremos los transformados, o estarán los transformados. Pero nosotros, dice, los otros no alcanzarán la salvación, entonces descansarán 1000 años, y aquí se define dos grandes grupos, porque solamente en el final de la historia habrá dos grupos, marcados y sellados, salvados y perdidos, trigo y cizaña, uno para vida eterna y otro dice que serán quemados como el tamo, en el fuego de la venida del Señor Jesucristo. Y finalmente, entre el gran trono blanco en el tercer juicio, se descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Entonces, esa es la quinta misión al milenio, que nos hace aquí, hablando las características de los salvados y de los perdidos. Y por último, vamos a leer la sexta mención al milenio. Vamos a ver de qué nos habla. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando Y saldrán, los 1000 años se cumplan, ya, será suelto de su prisión, y le hace el verso 8 también. y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Amén. Fíjate que la sexta vez que menciona el milenio, en el verso 7, que es la sexta vez que menciona el milenio, aquí nos aclara de que ha terminado ¿qué? El sello. Es decir, Satanás termina sus 1000 años de reposo aquí en la tierra obligatorio. En ese momento hay varios acontecimientos. Se termina los 1000 años de reinado en el cielo. ¿Qué más se termina? Se termina el juicio, las vacaciones, ¿ya? Además de eso, están resucitando todos los perdidos, porque recordemos que los otros muertos no vivieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Los que se perdieron. No vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Al cumplirse 1000 años, el Señor resucita a todos los perdidos. ¿Para qué los resucita? Para el gran juicio entre el gran trono blanco, y es precisamente lo que menciona a partir del verso 9 hasta el verso 15.
menciona el juicio ante el gran trono blanco y cómo va a ser el proceso de juicio a partir de ahí en adelante. ¿Qué más nos menciona aquí? Ha terminado el Shabbat de Satanás, o sea, el Shabbat de Dios en Satanás. Al terminarse eso, los otros muertos perdidos resucitan. ¿Qué más sucede? Dice que Satanás, según el Espíritu de Profecía, dice que los reúne a todos los escuadrones. Su número es como la arena del mar. El Espíritu de Profecía dice que él dice, los he acabado de resucitar. Dice el Espíritu de Profecía, porque allá ese grupo que está allá en esa ciudad, ya, nos quieren usurpar nuestros derechos. Vamos a atacarlos, vamos a derrotarlos y vamos a triunfar porque yo soy su Dios y los he resucitado para que este usurpador que está allí no tome los derechos que nos corresponden a nosotros. Y dice que ese es el peor engaño porque los engaña nuevamente otra vez a todos y los convoca para la gran batalla. Dice que cuando los 1000 años fuesen cumplidos, es decir, en esos 1000 años suceden muchas cosas, muchos acontecimientos, así como cuando se inicia el primer milenio, cuando inicia el milenio, ya suceden, hay muchos acontecimientos, cuando finalice el milenio hay muchos acontecimientos también. ¿Cuál es el acontecimiento? Lo acabamos de mencionar. Resucitan todos los perdidos, Satanás se propone engañarlos nuevamente, a reunirlos para la gran batalla, dice, y saldrá para engañar a las naciones. ¿Por qué las naciones? Porque todos los perdidos acaban de resucitar, de todas las naciones que se perdieron, ya, que están sobre la tierra, porque están sobre la tierra porque acaban de resucitar, de la tierra, God y Magog. O sea, eso es God y Magog, son sentencias de guerra, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y el verso 9 continúa, ¿qué acontece de aquí en adelante después del milenio? ¿Qué sería? Yo les pregunto, ¿qué milenio sería este? Si ya aquí se han vivido 1000 años de pecado, viene el Señor Jesucristo por su pueblo, inicia otro milenio que sería el séptimo milenio, que serían los 1000 años de pecado, de encarcelamiento de Satanás, sería el séptimo, y inicia otro milenio. ¿Cuál sería ese milenio? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál sería ese siguiente milenio? ¿El sexto, el séptimo, el octavo milenio? El octavo milenio. El octavo milenio, obviamente. Porque si ya hubieron 6000 años de pecado que se le dieron a Satanás para que él demostrara que Dios era injusto y que él tenía razón y no lo pudo hacer, entonces Satanás es encarcelado por 1000 años, que sería el séptimo milenio. Ya vimos todo lo que sucede durante ese milenio. Y luego cuando los 1000 años se han cumplido, o sea, el séptimo milenio, cuando se ha cumplido el séptimo milenio, dice que Satanás va a reunirlos. Estamos hablando del octavo milenio. Durante ese octavo milenio, ¿qué sucede? Todo esto que está desde el verso 9 hasta el verso 15. Y luego, ¿cuál será el noveno milenio? Será el milenio de la conexión entre el inicio del pecado en el universo, aquí en la tierra, hasta el cierre del juicio investigador, del juicio final, entre el trono blanco, ¿verdad? Y las sentencias para iniciar el milenio de la eternidad, donde ya no habrá pecado en ninguna parte del universo. ¿Por qué no habrá pecado? Por lo que sigue diciendo del verso 9 hasta el verso 15, porque el gran juicio ante el gran trono blanco, que es el tercer juicio, ya será el juicio de las sentencias, donde cada quien será enjuiciado de acuerdo a sus pecados y sentenciados allí en el fuego que desciende del cielo. Vamos a leer algunos apartes de aquí. Dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, es decir, la ciudad amada que acaba de descender del cielo, que es precisamente lo que relaciona el capítulo 21.
verso 1, 2 y 3. Y subieron y rodearon el campamento de los santos, es decir, acaban de descender del cielo, porque recordemos que en el cielo vamos a reinar nomás por 1000 años. Al cumplirse los 1000 años del cielo, allí en el cielo, entonces se dispone el Señor Jesucristo con todo su pueblo a venir aquí a la tierra. Vamos a leer lo que dice capítulo 21 para corroborar esto, versos 1 en adelante. ¿Quién me puede ayudar? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. ¿Qué pudieron entender ustedes aquí? Cuando se termine el milenio, hablando de los redimidos y de la Nueva Jerusalén, ¿ya? ¿Qué sucederá? Ya se acabó el milenio en el cielo y ahora regresamos nuevamente ¿a dónde? A la tierra, ¿ya? Y Él nos va a traer para ver el tercer escenario del juicio, donde nosotros estaremos presentes en el tercer juicio, mirando cómo será la condena de Satanás, de sus ángeles y de todos sus perdidos. Pero aquí hay algo interesante. El Señor es que dice, bueno, ya todo está concluido, ya todo está relacionado, el juicio está claro, fuego del cielo. No, Señor. No, Señor. Porque mire lo que sigue diciendo. Aquí regresamos, retornamos nuevamente al verso 10. Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba, bueno, verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, verso 9, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los devoró. O sea, resumen. Pero antes de devorarlos, el verso 11 comienza a hacer un relato de todo lo que va a suceder antes de este juicio. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba, no dice dónde está, donde estaba la bestia y el falso profeta, porque ya habían sido enjuiciados en la primera venida, antes de empezar el milenio, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Es decir, porque aquí serán enjuiciados, muertos para siempre jamás. Verso 11. Vi un gran trono. Ahí viene el tercer juicio. Vi un gran trono, y ahí comienza a relatar en detalles. O sea, en el primer verso 9 y 10, ¿verdad? Verso 9 y 10 relata el juicio, ahora lo detalla. Nuevamente retoma el juicio y ahora sí lo va a detallar. ¿Cómo va a ser el detalle del tercer juicio? Dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. ¿En qué momento huyen el cielo y la tierra y fue un lugar para ellos? Cuando comienza el juicio entre el trono blanco. Es decir, que la tierra no es transformada cuando Jesús venga con los nuevos redimidos a la tierra de Nueva Jerusalén y el monte de los olivos se ha dividido de oriente a occidente y haya de norte a sur, perdón, y haya un gran valle de oriente a occidente. ¿Dónde dice eso en la Biblia de que va a haber un gran valle allí cuando descienda la Nueva Jerusalén y el Señor coloque sus pies en el monte de los olivos? Zacarías 14:4. ¿Qué dice que Zacarías 14:4? Para los que no conocen este pasaje. Zacarías 14:4. ¿Quién me puede ayudar? Ya estamos terminando. Dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. ¿Qué entendieron ustedes ahí? ¿De qué acontecimiento está hablando aquí? Estoy cuadrando aquí un poquito el celular que se me escuadra. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué episodio y qué parte cronológicamente está hablando de la historia? ¿Ya? Está hablando... Hermano Luis, Sí, bien. bueno, ese acontecimiento, según entiendo, es cuando el Señor Jesús viene en su tercera venida y trae la santa ciudad cuando termina el séptimo milenio. Y Correcto. ahí es cuando se hace el juicio ejecutivo, Sí, la señor. destrucción de los impíos. ¿Es correcto? ¿Alguien quiere aportar más? Es así, hermano. Así es, hermano. Por eso es bueno entender la cronología de los acontecimientos y los tres juicios. Nosotros nos hemos enfocado siempre a hablar del juicio investigador y maravilloso, excelente. Pero, Hermano, bueno, ¿cómo son los otros dos juicios y en qué época? ¿Dónde los explica? Apocalipsis capítulo 20 habla de los otros dos juicios. ¿Alguien quería mencionar algo? En Zacarías. La hermana Ruth iba a hablar con el hermano Luis. Bueno, sí, señor. Hermana Ruth. hermanito, Si está hablando del versículo, es Zacarías 14:4 en adelante. Habla sobre este acontecimiento y está hablando, es el contexto de Apocalipsis capítulo 21, verso 1, 2 y 3. Diga, hermano. hermanito, esto en el libro La historia del rey de la redención, en el capítulo 63, dice Un poquito que más cuando se durito, termine hermana, el que no se la juicio, escucha bien. Hable un poquito más duro o acerque el micrófono. y dice que cuando se termine el juicio de los impíos muertos, al final Sí, del Jesús salió de la ciudad seguido por los santos y una comitiva de ángeles. sí, Descendió sobre una gran montaña que tan pronto como él posó los pies en ella se partió, convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces sí, alzamos los ojos y vimos la grande y la hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado y un ángel en cada una, exclamando: la ciudad, la gran ciudad, está descendiendo de los cielos de Dios y bajó con todo su esplendor y deslumbrante gloria y se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Y esto vemos que es como en la tercera venida, ¿no, hermano? amén, amén. Bueno, está corroborando, y gracias hermana por ese texto, ese pasaje de Espíritu Profecía, muy importante, es precisamente lo mismo que dice la hermana Armando Parada. ¿Cuándo va a suceder eso? Terminando, ¿qué milenio? El séptimo milenio, iniciando el octavo milenio, ¿ya? Aquí la ciudad, aquí hay varios acontecimientos. Se acabó la fiesta en el cielo, las vacaciones, el reinado por 1000 años, vámonos para la tierra. Mientras que eso en la tierra están resucitando todos perdidos, Satanás los está preparando para la gran batalla. El monte de los olivos se divide en dos, de norte a sur, y hay un gran valle de oriente a occidente, así lo dice Zacarías 14, y entonces descansa la nueva persona. Ahora ustedes con gran claridad, si alguien les pregunta, ¿dónde va a ser colocada la nueva Jerusalén en la tierra? No en Jerusalén, sí, pero específicamente en qué parte. Ya lo dijo Zacarías. En ese gran valle del Monte de los Olivos, recuerda que allí el Señor Jesucristo muy seguido iba a orar al Monte de los Olivos. Ahora sí podíamos entender realmente esta connotación o esta relación, porque el Señor muy ocasionalmente, o sea, muy seguido, iba allí a orar al Monte de los Olivos, porque él sabía que allí iba a ser su sede central después del octavo milenio, o en el octavo milenio, para dirigir desde allí no solamente la tierra, sino todo el universo. Dice que va a ser su oficina principal, no solamente para la tierra, sino para el universo, donde el universo va a ser enfocado. Es decir, que la tierra, desde el Monte de los Olivos, va a ser el eje central de todo el universo. ¿Sabían ustedes eso? Qué privilegio grande que tenemos. ¿Por qué todo el universo? Porque el universo entero va a estar investigando
junto con los redimidos, el tema de la salvación, del plan de salvación, por toda la eternidad. Es decir, que ellos nos van a entrevistar allí, ya, qué sucedió, cómo se vivió esa experiencia, investigando el plan de salvación por toda la eternidad. Así lo dice la profecía. Será el foco, además de todas las funciones que va a ejercer el Señor Jesucristo en la tierra. Y ahora les quiero decir algo. ¿Ustedes han caído en cuenta lo que dice Isaías 66, versos 22 y 23? Si lo han leído alguna vez y lo han detallado, ahora la vamos a enfocar a partir de qué momento se comienza a ejecutar estos versículos. En el 8º milenio, ¿ya? Después del juicio entre el gran trono blanco, después del juicio ejecutivo, como lo mencionó el hermano Armando Parada. Leamos el verso 20, el capítulo, Isaías capítulo 66, 22 y 23, y verá cómo esto tiene una connotación, un ajuste, cómo las cosas son tan precisas y la podemos ubicar en el tiempo, en la historia del tiempo. Ese verso que vamos a leer ahora de Isaías 66, si alguien lo está buscando ya, nos va a llevar ¿a dónde? Al 8º milenio. ¿Quién lo tiene? Muchos conocemos ese versículo, pero lo bueno es ubicarlo en la cronología del tiempo. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago. Recuerda, disculpe, hermana Silvia, recuerda, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mire lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Sigue, hermana Silvia, para que vea que Porque hace. como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres. Le da Y gloria de a Dios mes en por eso. mes, Un aleluya. Ajá, sigue, hermano. y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cada cuánto debemos orar allá en Jerusalén? ¿Ir allá? ¿Cada cuánto? A ver si De lo mes en mes lograron y de captar lo que sábado en dice. sábado. De sábado a De sábado, ¿y mes- qué más? de Y de sábado en mes en sábado. mes. Y de mes en mes. Mira, interesante. O sea que vamos, ¿cuántas veces al mes a orar? 4. 4, porque hay 4 Shabbat. 4 Shabbat. Shabbat. Y sabían algo interesante, que los meses serán de 28 días. Es decir, que el cierre de la cuarta visita a Jerusalén será un cierre, ese tema de que los meses serán de 28 días, otro tema, no está aquí, después lo puedo explicar. A la cuarta vez, o al cuarto Shabbat del mes, no solamente se irá a guardar el Shabbat, sino que iremos allí a comer ¿de qué? De mes en mes. ¿Qué vamos a hacer cada mes allí a Jerusalén? A comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 2.7. ¿Quién me puede ayudar con Apocalipsis 2.7? Miren toda la riqueza que encontramos en el milenio, en el capítulo 20, hablando del milenio y después del milenio. ¿Qué dice Apocalipsis 2.7? ¿Qué dice Apocalipsis 2.7? Que tiene una conexión con eso también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿En medio de qué? El paraíso de el que tiene oído, o sea, escuche, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿a quién? Solamente al que venciere, al que venza, le daría comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Viste esa conexión que hay? Isaías 66, Apocalipsis 21, 1 al 3, y ahora si nosotros podemos saber con certeza ya cada cuánto iba Adán a comer del árbol de la vida. ¿Cada cuánto? Cada mes. Dios. ¿Ya? Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén y dejaron de comer del árbol de la vida para que no comiesen del árbol de la vida. Y
vivieran para siempre en la condición de pecado. ¿Verdad? Ahora, ¿qué vamos a comer del árbol de la vida? ¿El fruto o las hojas? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Es sanidad para las naciones, pastor. Apocalipsis capítulo 22, 1 al 4. ¿Qué dice? Y aquí nos Dice, confirma que es de mes en mes. Ahora, ¿en qué fecha del mes vamos a comer del árbol de la vida? Hoy lo vamos a saber también. Quizá el tema es un poquito largo, 10 minuticos más o 5 y terminamos para hacer un cierre bien bueno. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 1 al 4? 1 al 3. después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Amén. En medio de la Siga. calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. ¿Qué Luego, vamos a comer? ¿La fruta o las hojas? y las hojas también. Las hojas eran para la sanidad de las naciones. ¿De cuáles naciones? De todos los redimidos de las diferentes naciones del mundo en la historia que fueron redimidos. A eso está mencionando, ¿verdad? Y vamos a comer de mes en mes de las hojas del árbol de la vida. Cada mes vamos a comer de una hoja diferente, ¿verdad? De las hojas del árbol. Ya, porque los meses son diferentes. Hay 12 meses, hay 12 comidas. Iremos de mes en mes. Por eso es que se celebra, o los judíos celebraban, lo que es el famoso Rosh Hodesh. Rosh, cabeza, Hodesh, de mes. Es decir, cada vez que la luna se va y desaparece, que es la parte más oscura de la luna, ahí iba Adán y Eva a comer del árbol de la vida. Y cada vez que haya una ida y venida de luna, estaremos en Jerusalén comiendo del árbol de la vida, porque serán meses lunares, no meses solares, meses lunares. Entonces sigamos con el tema, y yo creo que ya con esto vamos terminando. El libro de Apocalipsis 20 viene un juicio, y vamos por el verso 11, dice que vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre el trono, delante del cual vieron la tierra y el cielo, y no fue hallado más para ellos, que ahí fue donde se desarrolló esta temática, porque ahí es donde aparece el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando termina el juicio, cuando inicia el juicio ante el trono blanco, el juicio ejecutivo. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿ya? Y otro libro fue abierto, o sea que se abrieron libros, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, en los libros, no, los otros libros. La otra vez di un tema sobre los 8 libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. ¿Se imagina? Personas que murieron en el mar, se los tragaron los peces, y hoy día no, ¿dónde está? El Señor nos aparece otra vez. Y la muerte y el infierno fueron, perdón, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, que estaban en los sepulcros, los diferentes lugares, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y dónde está el lago de fuego? ¿De dónde aparece el lago de fuego? Lo dice aquí muy claro el verso 9. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y ese es el resumen del capítulo 20. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿O no entendieron? Hermano, discúlpeme. Ajá, usted dijo que se comían las hojas, pero el fruto también se come, ¿verdad? Me Bueno, imagino que ahí dice que las hojas son de la sanidad de las naciones. Algunos lo traducen como el fruto. Ese sería otro tema más adelante para aclarar si son las hojas o son el fruto. Pero dice que las hojas son para la sanidad de las naciones, por lo menos de ambos. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Algún aporte? Hermana Silvia, Me queda- hermano David, Hermano ¿quieren Luis, aportar algo para esto, cerrar y oramos? me quedó claro que en el octavo milenio es cuando el Señor viene a hacer juicio final, ¿no? El Sí, ejecutivo. es correcto, es correcto. Sí, pero usted habló de otro milenio más. Que se llama el pero- milenio de la eternidad. Es decir, después de que se termine todo eso, se ha enjuiciado, cada quien reciba su juicio y termine todo, como dice Zacarías, todo se ha terminado, ¿verdad? Entonces Ajá. comienza el milenio de la eternidad, que será un milenio sin fin, ¿ya? Pero, o Ese sea, milenio ese donde milenio, sí, o sea, ¿el Señor dura 1000 años haciendo su juicio final? No. no, O no, es algo que no, uno dice, no. bueno, Algunos dicen que son 50 años, otros dicen que son menos. Lo que sí se sabe es que durante ese milenio será el reencuentro con nuestros seres queridos. El ángel acompañante nos va a explicar. Luego reuniremos con el Señor Jesucristo, con todos los redimidos, en una mesa para celebrar la cena de la boda del Cordero. Después viene el juicio ante el gran trono blanco, el juicio ejecutivo que durará algunos años. Y después viene también la verificación de las dudas que tengamos, ¿verdad? Viene la cena ante las bodas del Cordero. Y luego entonces nos iremos de vacaciones por otros mundos. Hay otros mundos que nos quieren invitar para que lo contemos nuestras historias. Eso lo confirma el Espíritu de Profecía. Cuando se terminen los 1000 años, entonces regresamos a la tierra para el juicio ejecutivo ante el gran trono blanco, que es lo que relata Apocalipsis 20, ¿verdad? Después de eso, pues entonces ya viene la eternidad. Ya, la eternidad. Hermanito Luis, cuando Jesús pone los pies en el monte de los olivos, o sea, ahí todavía Él no ha creado la nueva tierra. Bueno, la Biblia O sea, no, menciona que cuando Él se siente ante el gran trono, dice que vio un cielo nuevo y vio una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Eso sucede dentro del octavo milenio, o sea, iniciando el octavo milenio. Hay varios acontecimientos, ya sería como otro tema para ampliarlo más. Pero terminando todos estos protocolos y todos estos acontecimientos dentro del hermano Luis, octavo cuando la milenio, Santa Ciudad baja, iniciará la eternidad ya sin seres pecadores, porque serán enjuiciados y muertos para la eternidad dentro del octavo milenio, para dar inicio a una eternidad donde se hará la conexión desde que inició el pecado, es decir, porque hubo un inicio de pecado, ¿verdad? Se hace la conexión entre el inicio del pecado y el cierre del pecado. Y ese mismo inicio será donde se partió la historia de la eternidad sin pecado para hacer una conexión después del juicio entre el juicio ejecutivo o juicio final o juicio entre el gran trono blanco que termine, se hará la conexión y eso es lo que los grandes teólogos llaman la cápsula del pecado. O sea, se unirá y desaparecerá para siempre porque los impíos, los pecadores, ya no existirán. Es decir, se vuelve a unir la eternidad sin pecado del pasado con el futuro y esa cápsula se cerrará para quedar enmarcado o sellado o guardado en el archivo de la eternidad, pero ya en un universo sin pecado. A eso se le denomina el siglo de la eternidad sin pecado. Bueno, muy bien, entonces vamos a orar y si hay otras preguntas las haremos después de la grabación. Oremos. Amante Padre, gracias Señor, porque este tema a veces no es muy tratado comúnmente. Y damos gracias por la sabiduría, porque tú eres el que coloca en nuestra mente el entender tu palabra y corroborarla, Señor, con la ayuda de tu Ruach HaKodesh. Pedimos tu bendición en este día por los participantes y por todos los que en la ancha faz de la tierra investigan tus grandes verdades eternas y nos preparamos para la eternidad. En Yahshua HaMashiach damos gracias. Amén, amén y amén.